están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando el mes de febrero. Ya estamos a 1 de febrero, día jueves. Por supuesto, jueves de historia, como es habitual acá en Nuevas Voces. Ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de República, con un tema bien interesante que vamos a anunciar en breves segundos. Pero primero saludo a Alejandro. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Tomás. Comenzando febrero, efectivamente. Esperamos que sea unas buenas vacaciones para quienes las tengan y los demás a sobrellevar el calor. El calor, así es. Alejandro, vamos a conversar sobre el retiro de Ricardo Lagos, que es quizá una de las noticias más relevantes de... Hay hartas noticias esta semana, la verdad, ante las pensiones de gracia, la ley corta de las ISAPRES. Anunció hoy día en la mañana que el presidente Boric iba a convocar al Consejo Nacional de Seguridad, que es una cuestión bastante interesante, para un presidente como Gabriel Boric habían sido muy críticos hace pocas semanas, pero en paralelo de todo esto, hace algunos días, yo diría hace 48 horas, el presidente Lagos, Ricardo Lagos Escobar, a través de un video bastante formal, de una puesta en escena bastante preparada, digámoslo así, anuncia su retiro de la vida pública, ¿no? Y por supuesto, da la importancia de la figura política de Ricardo Lagos, al margen de las diferencias que cada uno pueda tener con él, con su gobierno, en fin. Es interesante poder analizar lo que ha sido la carrera de Ricardo Lagos, su influencia en la política de Chile, yo diría fundamentalmente entre el último cuarto del siglo XX y lo que llamamos de XXI. Pero te pregunto por el retiro, Alejandro. ¿Cómo ves como la decisión? Porque hay una cuestión bien interesante, hay una puesta en escena, hay un video. Algunos se reían, era como la abdicación de un monarca, porque es una decisión de hacer pública la decisión de irse, ¿no? Es una cuestión que podría ser una carta o no, ya no contesto más entrevistas. ¿Qué habrá ahí en esa decisión? O una figura de ese nivel es razonable que así lo haga. ¿Cómo ves la decisión de tomar? ¿O hay un punto político quizás ahí en salirse? ¿No? ¿Cómo lees tú el retiro en sí mismo? Hay que ver cuál es el significado exacto del retiro de la vida pública del expresidente Ricardo Lagos, pero evidentemente hay un punto político. Se ha hablado mucho esta semana de lo que fue su gobierno, de lo que significó en los 30 años de democracia que fueron puestos en tela de juicio con la Revolución de Octubre de 2019. Y ciertamente me parece que también hay un intento de reivindicar lo que fue su labor y su figura política. La puesta en escena tiene valor, evidentemente, porque Ricardo Lagos cada vez que habla dice algo más o menos relevante y son pocos los políticos que están en ese nivel. En general se dicen muchas cosas, está todo el día llena la radio, los diarios, la televisión, internet, las redes sociales, pero decir algo importante no es habitual. Con Ricardo Lagos estamos acostumbrados a que sus decisiones, su pensamiento marca lo que está pasando, y a mí me parece que estamos hablando de una de las principales figuras de la política chilena en los últimos 50 años, y me parece bien que se hable de él, me parece importante que se destaque, y lo que hay que ver, solo que aprender qué significa exactamente el retiro. El retiro me parece que dejó una puerta para que si en determinadas circunstancias considera valioso o relevante hablar, algo va a decir. Alejandro, vamos a la historia de Ricardo Lagos, porque es una figura política realmente interesante, muy importante del Chile, al menos de los últimos 50 años. Un dirigente político con una formación intelectual o profesional, yo diría como a la antigua, digamos, o sea, de un nivel que, insisto, con las diferencias que uno puede tener, pues un tipo abogado, doctor, que publicó no solo sus memorias, sino una serie de libros, con tesis, como tú dices, cada vez que intervenía con alguna posición más o menos clara y determinante, que fue capaz de construir también en torno a una idea como de estadista, como de expresidente preocupado por los temas del futuro, sin perjuicio que en los últimos años también ha estado en la cosa más interna. ¿Cómo harías tú un balance de la figura de Lagos, del Lagos de los 60, pero también del Lagos del 2020, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición, esa evolución de Ricardo Lagos Escobar? Primero yo quería hacer un par de tesis que entendiendo que pueden ser polémicas, las creo firmemente. Me parece que Ricardo Lagos es un activo de la democracia chilena de los últimos 30 años y que probablemente es uno de los estadistas más relevantes que ha gobernado en democracia y
evidentemente ha recibido críticas, particularmente de parte de la izquierda frente amplista y de otros grupos, pero me parece que con una visión más ponderada de la historia va a haber un mayor equilibrio en la evaluación de su gestión. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando uno analiza las figuras políticas, evidentemente hay talantes distintos, hay trayectorias distintas, hay niveles distintos, hombres más prácticos, hombres más intelectuales. Yo creo que Ricardo Lagos está a la altura de otras dos grandes figuras, guardando las proporciones de tiempo y lugar, que a mi juicio son Arturo Alessandri Palma y Eduardo Frei Montalva. Yo esto lo he dicho en alguna conferencia. Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos, Arturo Alessandri tienen una formación intelectual de alto nivel, publicaciones interesantes, una visión de país que precede a la llegada al poder, a la llegada al gobierno. Y en ese sentido, Ricardo Lagos es de los pocos políticos que es a la vez un intelectual en la vida nacional, y me parece que se lo puede leer en las dos claves con interés, y yo como historiador, incluso si Ricardo Lagos no hubiera llegado a La Moneda, lo estudiaría con gusto. De hecho lo hice antes del año 2000, y esa me parece que es la segunda cuestión relevante. Y en tercer lugar hay una cuestión que es de hecho, esta no es una opinión mía, sino que es de hecho. Fue el primer presidente socialista después de Salvador Allende, y tenía una tarea crucial para la consolidación de la democracia, que era ser exitoso y entregar la banda presidencial de acuerdo a la Constitución y las leyes. Y en ese desafío Ricardo Lagos fue un hombre exitoso, y a mí me parece que eso, como dices tú, con prescindencia de las posiciones legítimas que cada uno tenga, es bueno para el país. No es un problema de si me gusta o no me gusta, si me gusta más otro. Obviamente cada uno tiene sus políticos preferidos y otros menos. Yo por lo menos creo que esa es una reflexión histórica que es necesario hacer. Alejandro, conversemos de los orígenes de Ricardo Lagos, ¿no? ¿Cómo surge una figura política como la de Ricardo Lagos? Porque claro, uno quizás tiene a Ricardo Lagos en el dedo a Pinochet, ya en pleno gobierno militar y de cara a lo que iba a ser la transición a la democracia, y uno tiene a Ricardo Lagos como candidato presidencial o como presidente de la República y como expresidente de la República. Pero Ricardo Lagos, tú bien lo dices, tiene una formación intelectual y profesional a un nivel bien importante, un tipo que ha estudiado cosas, que fue dirigente desde bastante temprano. Ayer me tocó, por ejemplo, estar en tiempos violentos de Vía X, y estaba el secretario general del PPD, y una de las preguntas a propósito de esto mismo que tú comentas, bueno, ¿Ricardo Lagos era socialista o no era socialista? ¿O era PPD? ¿O tenía esta doble militancia? ¿Y por qué eso lo aguantaban a Lagos y no a otros? Entonces es una figura bien interesante en la izquierda, y que además ha sido tan criticada por la misma izquierda o por la nueva izquierda. Entonces vale la pena como identificar sus orígenes, porque el Lagos de los 60 no es el mismo Lagos que es presidente. Entonces partamos, si se quiere, desde lo demás atrás. ¿Lagos era un socialista genuino en la década de los 60? ¿Era un allendista? ¿Cómo fue ese periodo tan convulso en la política chilena, y qué papel jugaba Lagos en sus primeros años? Lagos es una persona que va a cumplir 86 años el 2 de marzo, nació por ende a finales de la década del 30, estudió en la Universidad de Chile en la década de 1950, y se vinculó en el grupo universitario radical, o sea, esa es su filiación, discípulo de Alberto Baltra. Fue dirigente del Centro de Alumnos de Derecho, participó en la vida política estudiantil y se separó del radicalismo en 1961, cuando, producto de las elecciones parlamentarias de ese año, los radicales, el gobierno de Jorge Alessandri perdió el tercio y los radicales se sumaron a su gobierno, y un grupo de jóvenes se retiró de ahí y procuró otras vías de desarrollo político. Uno de ellos era Ricardo Lagos, sin duda el más destacado de su generación. Entonces, su primera aparición es como radical. Tiempo después, él fue un economista, previamente estudió el tema mixto entre jurídico y económico, que es su tesis de grado en la Universidad de Chile, que dio lugar a este libro, La concentración del poder económico en Chile, que es un libro muy interesante, pero a la vez muy polémico, porque ahí él plantea que el desafío de su generación es pasar todo el
todos los medios de producción a manos del Estado. Y ese es un desafío que la generación no puede eludir, la generación de los años 60. Entonces, cuando tú dices, Lagos es una persona que ha evolucionado, evidentemente no es ese Ricardo Lagos. Esa era una postura que por lo demás la tenía prácticamente toda la izquierda, desde el marxismo-leninismo o desde el marxismo, en el caso de Ricardo Lagos desde el radicalismo. Luego se fue a estudiar a Estados Unidos, volvió a Chile y ahí tuvo una participación fundamentalmente académica, pero académica política, porque también fue candidato a secretario general de la Universidad de Chile por la lista de izquierda, en años en que ganó la democracia cristiana, claro. Pero tuvo Penninger. Y era una persona con reconocido prestigio académico. De hecho, yo he leído artículos de Ricardo Lagos en revistas de la época, me parece que en Panorama Económico, y era una persona que estaba en el debate público en el ámbito económico con cierta habitualidad. Y para 1973 estaba designado embajador en la Unión Soviética, pero en esos tiempos se requería la autorización del Senado, de manera que obviamente no alcanzó, porque se precipitó el 11 de septiembre de 1973. Cierro con una idea. En uno de los libros de memorias que él tiene, Lagos tiene muchos libros, vamos a ir mostrando algunos en esta conversación, él dice que él sintió o pensó que el responsable del 11 de septiembre de 73 era el expresidente Eduardo Frei Montalva, y así se lo hizo ver a amigos demócratas cristianos inmediatamente después del 11 de septiembre. Y en ese sentido me parece que Lagos es una persona que en ese tiempo estaba claramente ubicado a la izquierda, en una izquierda que no tenía vínculos con la democracia cristiana, como sería en el periodo de la renovación socialista, en los años 70 y 80, en que él se convirtió en uno de los líderes principales del partido. Alejandro, la tesis de Ricardo Lagos de la concentración del poder económico a propósito de la necesidad de pasar los medios de producción al Estado, y él es muy crítico de las grandes familias que habían concentrado el capital de Chile en su historia, y hablaba derechamente de expropiar a las familias, en fin, una lógica bien marxista, si se quiere, de la visión económico-social del país. ¿A qué formación respondía? Porque tú dices, claro, venía del mundo radical originalmente, luego decide otro camino. ¿Qué vínculo tenía con el presidente Allende? ¿O cómo se acercaba Lagos al mundo de izquierda? ¿Y qué impacto tiene su estudio en Estados Unidos? Que también podrían haber generado algún tipo de apertura en esa línea. Esto que estamos conversando es de comienzos de la década del 60. Estamos hablando de años 61, 62. Por ende, no estamos hablando de la adhesión del Partido Socialista al marxismo-leninismo. Lagos no era socialista. Y 3, cuando le han preguntado si él se definía marxista, él en general no adhiere a esas categorías. Él era discípulo, como te decía, de Alberto Baltra. Y si tú te fijas, ¿quién era partidario de las expropiaciones en la década del 60? Prácticamente todos. O sea, la democracia cristiana también era partidario de las expropiaciones, en otro plano, principalmente a nivel agrario, como fue la reforma agraria, y otros grupos, obviamente de manera más radicalizada, que adherían al marxismo-leninismo. Ricardo Lagos estaba en otro, podríamos decir, en otro sector de la izquierda chilena, pero no en las categorías que tú mencionas. Se suma a la conversación el doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre, Tomás, por la invitación, y además saludar al profesor San Francisco, que está de paso por Chile. ¿Cómo está, doctor Acosta? Qué gusto verlo en este programa una vez más. Un gusto. Estamos conversando, por supuesto, del retiro de la vida pública del presidente Ricardo Lagos y de los orígenes de Ricardo Lagos. Y es interesante, Alejandro, y te pregunto inmediatamente, ¿cómo se posiciona Lagos como un referente en la izquierda? Porque en la oposición que hace en el gobierno militar, todo el mundo se acuerda del dedo de Lagos, yo a usted se lo digo, mirando la pantalla al presidente Pinochet, y claro, todo el mundo habla, el único que se atrevió a enfrentar públicamente al dictador, y tiene toda una épica, pero que habla también de un personaje con carácter, con liderazgo, que quizás hasta el día de hoy eso se le puede reconocer al presidente Lagos, un tipo con cierto carácter, con liderazgo. ¿Cómo surge esa figura política? ¿Cómo transita el mundo académico público que tú comentabas a la cuestión política post-11 de septiembre? Primero, la situación política cambia radicalmente después del 11 de septiembre de 1973, especialmente para la izquierda. Piensa tú que muchos dirigentes de izquierda parten al exilio, otros mueren producto de la
la represión, otros son encarcelados. O sea, se produce una situación que para la izquierda es muy dolorosa, muy dramática. En el caso de Ricardo Lagos, por su gran formación, claro, por su capacidad, es contratado por organismos internacionales donde desarrolla sus tareas. Eso estamos hablando de los años 70. A comienzos de los 80 se empieza a vincular en la política, en la familia socialista en sentido amplio, y él es de un grupo que se llama los suizos, y le dicen los suizos porque son los que son como más neutros en términos de toma de posiciones, en un minuto que el Partido Socialista se ha dividido entre el meidista y los partidarios de Altamirano, y hay un proceso de renovación socialista y otro que es más reacio a la renovación socialista, unos que tienden a vincularse con la democracia cristiana y otros que siguen vinculados a lo que es la antigua Unidad Popular y que van a formar el Movimiento Democrático Popular MDP. Cuando se forma la Alianza Democrática en 1983, ahí yo diría que es el punto crucial de la irrupción de Ricardo Lagos político y del liderazgo político de Ricardo Lagos. ¿Qué significa esto? Que cuando se forma, el gran líder de la Alianza Democrática era Gabriel Valdés, dirigente de la democracia cristiana. Pero la alianza decía hacer presidencia rotativa, y Lagos asumió la presidencia rotativa a finales de 1983 y le da su sello, le da su impronta. Por ejemplo, una de las cuestiones que dijo, que es muy atípica en ese minuto, es que la Alianza Democrática era una coordinación instrumental para luchar contra Pinochet, frente a otros que creían que debía ser una alianza de más largo plazo para gobernar la democracia después de Pinochet. Y en ese sentido, Patricio Aylwin representó a comienzos del 84 en unas cartas al Partido Socialista que había que tener más espíritu unitario en este tipo. Tú decías, ¿cómo se define Ricardo Lagos? Miren este libro, Democracia para Chile, proposiciones de un socialista. Este es el pensamiento de Ricardo Lagos entre el 83 y el 85-86 aproximadamente. Yo lo tengo, el 85, lo tengo con una cariñosa dedicatoria del presidente Lagos ahí, cuando lo fui a ver a su oficina. Y él define exactamente con la palabra que tú usaste, textos de una época épica en la historia de Chile. Quiero contar una anécdota, si me permite el doctor Acosta. Pero por supuesto. Que hay que respetar ahí la yo figura. estoy muy atento aprendiendo de todo lo que nos comenta Alejandro. Tomás nombró esa historia de Ricardo Lagos diciendo Augusto Pinochet, etcétera, etcétera. El dedazo de Lagos. El dedazo de Lagos. Hablo por 17 años de silencio. Así es. Menos. O 15 años de silencio. Sí, 15 años de silencio. O 13 puede haber sido. 13 o 15. Pero ¿cuál es la...? ¿Ustedes saben dónde ensayó por primera vez el dedazo Ricardo Lagos? Fue en La Serena, o en Serena, como se dice. Mire. Y yo no solo lo sé, yo estaba presente. Fue un acto en el Teatro Nacional de La Serena, en que hablaron distintas personas, uno de los cuales fue precisamente Ricardo Lagos. Y en algún minuto del acto, Ricardo Lagos dijo, escucha Augusto Pinochet, y lo hizo apuntando con el dedo. Y se produjo una reacción del público realmente enfervorizado escuchando a Ricardo Lagos. Y alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver que eso fue en La Serena? Tú estás diciendo, no. Le pregunta a Patricia Politzer aquí en este libro, un libro notable, el libro de Lagos, una larga entrevista a Ricardo Lagos, previa a la elección presidencial del 99-2000, y le pregunta de dónde sacó la idea del dedo de Lagos. Y él dice que estaba en un acto en La Serena, que hizo el gesto y que en ese la gesto, reacción fue increíble. La reacción había sido espectacular. Yo estaba presente en ese evento y digo, fue espectacular. El discurso de Lagos fue notable. Recuerdo 2 o 3 cosas así, porque no la vamos a mencionar todas. Una apelación a los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Pues dijo, escucha Juan de Dios Vial Correa, Juan de Dios Vial Larraín, que eran los 2 Juan de Dios Vial, claro, en ese minuto rectores de ambas universidades, después de José Luis Federici en la Universidad de Chile. Y en otra parte que me llamó la atención, dijo, yo no hablo esta noche, es la voz de la historia, es la voz de un Laferte y Aguirre Cerda, Allende, Frei y Alessandri, con lo cual integraba todas las familias políticas relevantes del siglo XX. El liberalismo de Alessandri, no nombra cuál, suponemos que Arturo, la democracia cristiana o social cristianismo, el socialismo, el
radicalismo y el comunismo a través de Elías Laferte. Entonces, claro. él hablaba de presente, de futuro, hablaba también de historia, tenía una visión relevante. Esos son los años en que se consolida el liderazgo de Ricardo Lagos, y por eso uno puede decir perfectamente que en la democracia cristiana hay dos polos, dos pulmones, dos almas relevantes, ya como Alianza Democrática, ya como Concertación de Partidos por la Democracia, que son el polo demócrata cristiano, que representó en su minuto el liderazgo de Gabriel Valdés y de Patricio Aylwin, y luego el de en la Concertación, Ricardo Lagos, siempre en el polo socialista. Y él decidió, y con esto termino, fundar el Partido por la Democracia como un partido instrumental para la inscripción en los registros electorales y trabajar en el no en el plebiscito de 1988. Hagamos la primera pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia junto al doctor Jorge Acosta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando, por supuesto, a propósito del retiro de la vida pública del presidente Lagos, que fue anunciado hace algunas horas, mientras vemos en pantalla que Américo, destacado cantante cumbiero chileno, Unido, ¿no? no vamos a hacer a Acosta cantar aquí algunos de sus que temas, levante pero la mano, dice Tomás. un gran cantante, sufrió un violento robo, todo mientras el presidente Boric anuncia que convocará al COSENA, ¿no? Me llega una noticia por interno, estoy confirmando si es verdad o no, que la sube un periodista cooperativa. De último minuto, militares enfrentaron a tiros a una conductora que trasladaba más de 15 migrantes irregulares a bordo de un furgón en Colchane. El vehículo recibió 2 impactos balísticos. Pareciera ser que va a ser un día que va a dar que hablar en materia de seguridad y crimen organizado en Chile. Breve pausa comercial, en pocos minutos volvemos en este Jueves de Historia conversando sobre Ricardo Lagos con Alejandro San Francisco y con el doctor Jorge Acosta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura estamos conversando con Alejandro San Francisco en estos Jueves de Historia, primer jueves de febrero, primer día de febrero también. Así es. En un día bastante caluroso, sin ir más lejos, según el teléfono hacen en este minuto 32 grados. Máxima de 36, decían. Uno menos que ayer. Ayer En Talca y en Chillán 35 grados. Ayer hizo mucho calor. Un saludo a Chillán y a Martina Rau. No, pero no está en Chillán, creo que está en La Serena o no sé dónde. Bueno, un saludo igual a Martín. Oye, saludamos a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación interesante sobre Ricardo Lagos, siempre profunda, siempre compleja. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido magíster, diplomados, postítulos y especialidades de la Universidad San Sebastián. Tú puedes conocer más en posgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantener seguros con Enel. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestra videoatención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, gracias a AFP Capital. Doctor Acosta. Quería conversar con el profesor San Francisco a propósito de dos dudas que tengo con respecto a la figura de Lagos. Una, la creación del PPD. Usted lo mencionó, una creación instrumental. ¿Es solamente para ser como el dueño de un partido chico porque no tenía el liderazgo quizá en el Partido Socialista para tomárselo en esa época? Y en segundo lugar, ¿en qué momento Lagos se transforma en un verdadero socialdemócrata o promotor de la tercera vía, que veíamos que ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80 lo había sido? Influyó la caída del muro, influyó la realidad nacional, influyó esta exitosa alianza con la ADC. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, las dos preguntas, doctor Acosta. Yo tengo la impresión que lo que quiso hacer el líder Ricardo Lagos, no el presidente Ricardo Lagos en los 80, en ese minuto, claro, al crear el Partido por la Democracia, era cambiar el eje de la discusión. O sea, es decir, mira, estamos en una etapa en que vamos a inscribir partidos políticos. Los partidos históricos deberían renunciar a sus chapas naturales, a las que les gusta, y que tienen para una carga optar histórica por un concepto, la democracia. Y ese debiera ser el aspecto unitivo. Restaurar la democracia, cada grupo puede tiene su identidad, formar su proyecto futuro, volver a sus raíces históricas del pasado. Pero eso chocó contra el interés de algunos de legítimamente querer reverdecer laureles
socialistas, demócratas cristianos o de otro tipo. Lo mismo pasaba en la derecha. Hubo un grupo que restauró el Partido Nacional, si bien las fuerzas más relevantes eran la Unión Nacional, la UDI y el Frente Nacional del Trabajo. Entonces era una etapa de formación, pero yo no creo que él haya querido liderar un partido chico. Él quería que ese fuera el gran partido de la oposición a Pinochet en los últimos 2 años. Y le sumo una última cosa. En ese minuto muchos en la izquierda, no en la democracia cristiana o en el centro político, eran partidarios de no inscribirse en los registros electorales. Y yo recuerdo haber estado en primer año de Derecho en la Católica y Ricardo Lagos fue a la sala N1, 1988 estamos hablando, y recuerdo cuando le decía a la gente que solo iban a ganar el plebiscito el no, y decía: cuando tu compañera y cuando tu compañero y tu compañera y tu compañero se inscriban en los registros electorales y estén cuidando cada mesa en las elecciones, en el plebiscito próximo que va a haber. Y ahí la gente nuevamente del dedo y se fue a inscribir raudamente a los registros electorales, porque había que, a juicio de Ricardo Lagos, convencer a la gente de que se inscribiera, porque en 1988, eso puede haber sido en abril, si no recuerdo mal, de los que habían inscrito, probablemente la mayoría eran partidarios del general Pinochet o del sí. A medida que fueron aumentando los inscritos, aumentaba el caudal del no, que finalmente fue la opción triunfadora el 5 de octubre. Y el giro que le comentaba a las ideas más... Cuando tú analizas, en los años 80 todavía el presidente Ricardo Lagos se autodefine como socialista. Después lo definen como socialista y él no lo niega, pero aquí él se autodefine como socialista. Segundo, cuando le preguntan en algunos momentos, él dice expresamente que uno de sus objetivos es terminar la obra inconclusa de Allende. Así es. Que lo plantea él, no es que lo estén apurando, no sé qué. Cuando lo invitan a la televisión, me acuerdo que en la introducción una pregunta, me parece que fue Raquel Correa, le dice: Ricardo Lagos, usted es socialista, por cierto, y lo reivindico aquí esta noche. O sea, aparte, antes que le hagan la pregunta, no es oye, no, yo no soy tan socialista, claro. no, ¿por qué me dicen eso? No, lo reivindico aquí esta noche. Hay un tercer ejemplo de cómo era. Y cuando se proclama a Patricio Aylwin candidato a la presidencia de la República en 1989, el discurso de Ricardo Lagos es notable, es duro, el de Aylwin es más consensual, el de Ricardo Lagos es más duro, es más directo, contra Sergio Nofre Jarpa, contra Nambiji. Pero en una parte dice: permítaseme recordar a aquel que cayó primero, aquel que dijo que se abriría la grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. O sea, él siempre tenía clara esta afiliación socialista. Sin embargo, a partir de 1990 a mí me parece que hay 2 claves que son cruciales. Primero, la construcción del proyecto de la concertación. O sea, cualquier quiebre en la concertación es un fracaso histórico para la restauración de la democracia, a juicio no de Lagos, de Gabriel Valdés, de Patricio Aylwin y de otros. La concertación es el proyecto que hay que cuidar. Y en segundo lugar es cómo hacer confiable un candidato socialista en un nuevo paradigma histórico. Y en esto ayudó mucho, sin duda, lo que tú mencionabas, que es la caída del muro de Berlín. De hecho, en este libro de Patricia Politzer le preguntan en algún minuto sobre sus posiciones actuales. Y él dice 2 cosas. Una, que tras la caída del muro de Berlín se ha producido un virtual consenso en torno a la democracia política y a la economía de libre mercado. O sea, ya no hay una reivindicación de otro tipo de fórmula. Pero además dice, cuando le preguntan: bueno, ¿y dónde se siente usted? ¿En qué familia política? ¿En qué grupo se identifica? Ricardo Lagos dice que se siente identificado con la tercera vía del británico Anthony Giddens, de la que forman parte en ese minuto el primer ministro británico, a su vez Tony Blair, claro. Gerard Schroeder en Alemania, Fernando Enrique Cardoso en Brasil y Bill Clinton en Estados Unidos. Y ellos van a formar una internacional de tercera vía que va a tener relevancia en los últimos años del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. Alejandro, ¿cómo es el transcurso del liderazgo de Lagos una vez constituida la concertación y una vez restaurada la democracia en Chile? Porque el primer candidato a la concertación es un presidente demócrata cristiano, ¿no? Es Patricio Aylwin. El segundo también es demócrata cristiano, es Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y el 99 finalmente el candidato es Lagos, ¿no? Y está el fantasma del primer presidente socialista de Allende. Hay también
algo de miedo, de nostalgia también y de fantasma respecto a Salvador Allende, pero él se gana el liderazgo de la candidatura en una elección que es muy épica porque además da cuenta de un Chile bastante dividido, prácticamente empataron en primera vuelta con Joaquín Lavín. ¿Cómo es esa construcción del Lagos que pasa a ser candidato presidencial de la Concertación siendo socialista y siendo la Democracia Cristiana también un partido muy relevante ahí, que había tenido los dos primeros presidentes del 90 y del 94? Yo creo que hay que entender dos cosas del periodo previo al 90 para llegar a eso. Primero, Lagos era el líder indiscutido de la izquierda democrática a fines de los años 80. De hecho, algunos decían que podía ser el candidato presidencial en el 89, cuestión que el mismo Lagos sabía que era inviable porque el candidato debía ser un demócrata cristiano. Claro. De hecho, después del 5 de octubre hubo varias candidaturas formales, Alejandro Ales, Enrique Silva Sima y otros, pero el verdadero líder potencial alternativo a la democracia cristiana era Ricardo Lagos. Yo recuerdo haberle escuchado, esto me parece que fue en Coquimbo, que para Ricardo Lagos, en un acto en el Estadio Municipal de Coquimbo, que él dijo que no era viable una candidatura de izquierda en ese escenario, o sea que tendría que haber una candidatura de unidad, y no sé si dijo que eso tendría que ser sobre la base del partido mayoritario que era la democracia cristiana, y nombró el caso uruguayo donde había dos grandes bloques, el de Julio María Sanguinetti, que era que vendría a ser como la tercera vía o la socialdemocracia, y el de Líber Sereñi, que vendría a ser el Frente Amplio del 73. Y dijo que Líber Sereñi había declinado su candidatura. Y usa la siguiente frase que yo la encuentro notable: ese acto de prescindencia sublime es el que Chile exige de nosotros. O sea, de mí. Claro. O sea, de mí. Me bajo. Y esa era su bajada de candidatura. Así como hoy se retira de la política, eso es lo que él se baja de la actividad pública. Que yo lo encuentro notable como forma de expresión política. Y lo segundo que nos falta es la candidatura a senador. Porque uno puede decir, ya, pero puesto a definir su futuro, ¿cómo lo definió Lagos? Como un senador de la democracia. Y resulta que en la elección del 89 él compitió por Santiago Poniente en una fórmula bastante complicada, porque él competía internamente con Andrés Saldívar y al frente estaba Jaime Guzmán por la UDI y Miguel Otero por Renovación Nacional. Lagos era el principal líder y era obvio que iba a ganar, pero paralelamente a Lagos le pedían ir a todo Chile a apoyar a los candidatos socialistas y él lo hacía. O sea, él estuvo más candidato por Chile que en su circunscripción, en parte porque iba a ganar, y luego se va viendo que no es así, y ahí se juntan dos cosas. Primero, Lagos perdió con Andrés Saldívar, o sea, Andrés Saldívar era el senador electo, pero después pasa una cuestión que es práctica, que se vio por primera vez en democracia, que en el sistema binominal Saldívar sacó poco más de 400.000 votos, Lagos sacó poco menos de 400.000 votos, Jaime Guzmán debe haber sacado unos 224.000, 226.000, y Miguel Otero unos 200.000 o por ahí, si no recuerdo mal. Claro, ¿quién ganó? Saldívar. ¿Quién salió segundo? Lagos. Pero se requería doblar a la lista siguiente para elegir dos. De manera que el segundo elegido fue el más votado de la segunda lista más votada, que fue la de Democracia y Progreso, y Jaime Guzmán fue elegido senador. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Una, que no es verdad cuando dice Jaime Guzmán derrotó a Lagos. No, Lagos derrotó a Guzmán. Pero sí es verdad que Guzmán fue elegido senador. Ayer Aldo Muñoz ocupó una frase que después Lagos citaría en alguna oportunidad. Esa es la aritmética de la dictadura. Bueno, es el sistema electoral. Es como cuando algún diputado salió con el 1% y cosas. Eso pasa. Era un sistema que no le gustaba a la Concertación y que finalmente fue eliminado. Termino con el siguiente comentario. Si bien el presidente de la República era Patricio Aylwin, a Lagos en la práctica le dieron a elegir el ministerio. Y él eligió educación. Y como ministro de Educación es bien interesante lo que son los fantasmas. Él inauguró una política que se llamó el P900, que era para apoyar a las 900 escuelas como más desfavorecidas o más pobres de Chile. Y las primeras acusaciones que hubo fue que se quería restablecer la ENU.
Así como, pero era para vincular a Lagos con ese proyecto. Y finalmente fue ministro de Obras Públicas de muy buen nivel en el gobierno de Eduardo Frei, y en un área en que destacó mucho, y todo ello, más su liderazgo previo, lo llevó a la candidatura presidencial del 99-2000. Hagamos la última pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia sobre el retiro de la vía pública del presidente Lagos, su historia, su trayectoria como líder político acá en nuestro país. En pocos minutos vamos a volver acá en Nuevas Voces junto al doctor Jorge Acosta y Alejandro San Francisco. El retiro de la vía pública del presidente Lagos, y hemos ido avanzando en la historia, ¿no? Ya vamos llegando a la década de los 90, como contaba Alejandro, cómo fue surgiendo y forjándose la candidatura de Lagos y su rol como ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Frei. Y esa elección del 99 fue especialmente interesante, doctor Acosta. Sí, yo recuerdo las masivas manifestaciones en el cierre de campaña, tanto de Lavín como de Lagos. Ahí fueron nada más en el mismo lugar, en la Alameda con Portugal, al lado de la Católica, realmente extraordinaria. Creo que había un director general estudiantil que tuvo una visión privilegiada que nos podría contar un poquito más detalle, pero eran campañas de otras épocas. Era bajo mi oficina esa reunión. Sí, exacto. Cuéntanos un poquito de la elección del 99. Mira, el candidato obvio de la concertación era Ricardo Lagos, pese a que tuvo que derrotar en una primaria a Andrés Saldívar. Y en el caso de Chile Vamos, si bien se levantaron las candidaturas de Sergio Romero, de Sebastián Piñera, el candidato natural era Joaquín Lavín, por su resultado en Las Condes, por cómo le habían endosado los votos a la lista senatorial de la UDI en 1997, de manera que era el personaje mejor evaluado con larga distancia. Y en un contexto en que estaba la detención del general Pinochet en Londres, se dio esta elección en que por primera vez existía la posibilidad de que llegara un socialista a la moneda, o que se le disputara el mando a la concertación, porque la campaña se fue viendo que estaba bastante equilibrada entre Lavín y Lagos. Lagos tenía dos cosas que son relevantes, me parece a mí, como símbolo. Uno, esta idea de crecer con igualdad, que estaba en la línea del crecimiento con equidad de Patricio Aylwin. Pero ¿qué es lo relevante? Son las dos cosas. Primero, la idea del crecimiento, que es una noción que la concertación adopta sin problema. No solo la adopta, la quiere, la promueve, la desea, se siente la orgullosa, repite, se siente orgullosa, la pone sobre la mesa. Pero dice, con igualdad, con equidad, porque todos los sectores deben ser beneficiados con este crecimiento. Esta es la primera idea. Y la segunda estaba en la canción, en el himno de campaña de Lagos, que era para crecer con igualdad hay que saber en quién confiar. Un presidente de verdad, Lagos contigo. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque siempre el mensaje tiene que ser coherente con lo que la gente está escuchando. De manera tal que cuando se decía un presidente de verdad, Lagos sí tenía esa imagen, como un estadista, un tipo de otro nivel, un tipo preparado. La campaña de Lavín tenía la misma coherencia, pero con otra personalidad. La idea del cambio, de los problemas reales de la gente, y otro tipo de cosas. Y por eso fue una campaña que yo creo que es la más épica y entretenida que ha habido desde el regreso a la democracia. Y por eso terminaron con 48% cada uno. Ahí Ricardo Lagos entendió en la primera vuelta que tal vez le había hablado al voto tradicional o duro de la concertación, y dijo, he escuchado la voz de la gente, y tomó dos decisiones relevantes. La primera es nombrar a Soledad Alvear como su jefe de campaña para la segunda vuelta, que lo que permitiera como poner un dique de contención de fuga de votos centristas hacia Lavín, y en segundo lugar, obviamente, procurar que los votos de izquierda, los de Gladys Marín y otros, se fueran hacia él en la segunda vuelta, y por eso él tenía muy claro que no iba a haber tercera vuelta, sino que se iba a definir esto en la segunda, en enero, precisamente en el verano del año 2000. Termino con una cosa que dijo Gladys Marín en la noche de la primera vuelta, cuando subieron los resultados. Y que es bueno tenerlo en la cabeza para que vean la inmensa transformación que significó el gobierno militar para Chile. Dijo, ¿qué daño le ha hecho Pinochet a Chile? Lavín ganando en las poblaciones. Y efectivamente lo que se había producido era una cuestión que era inimaginable antes de 1973, donde el voto poblacional lo tenía la izquierda y la democracia cristiana. No es que no existiera derecha, existía derecha, el Partido Nacional en el 21% de los votos, pero esta idea de llegar al 40, 45, 48% de los votos era
un fruto de lo que fue el gobierno de la Fuerza Armada y particularmente el liderazgo del general Pinochet desde una perspectiva histórica. Alejandro, nos quedan pocos minutos de conversación. Dediquémoslo antes de la recomendación de libros, porque más veo varios sobre la mesa. Dediquémoslo 2 minutos al gobierno del presidente Lago, ¿no? ¿Cuáles son las principales luces y sombras del legado de Lago? A mí me parece que la clave para leer el gobierno de Lago es la posibilidad de un gobierno socialista exitoso, que significa que entrega el mando a quien es elegido por la ciudadanía y tiene un funcionamiento razonable, obviamente con pros y contras. Dentro de esos pros y contras, obviamente hay de carácter político. La modificación de la Constitución del 2005 me parece que es crucial. Se puede nombrar el auge, la política de obras públicas, otras que son hoy día discutibles pero que en su minuto fueron muy progresistas, como es, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, que era para ampliar la base de acceso a las universidades. Podría haber habido una mejor, por cierto, pero muchos se oponían, grupos de interés, de presión, que no querían que hubiera crédito universitario, fondo solidario para las universidades. Yo creo que hoy día se ve con ojos distintos a los que se veía en ese minuto. Me parece que los casos de corrupción fueron muy negativos y afectaron particularmente al presidente Lago en la primera mitad de su gobierno. Él no estuvo involucrado en casos de corrupción, por si acaso, claro. Y eso lo dijo expresamente Pablo Longueira cuando decidió negociar con Ricardo Lagos una salida institucional para Chile en ese plano. Una situación que es notable es que 2 de sus ministras fueron precandidatas presidenciales posteriormente, que fue Michelle Bachelet y Soledad Alvear. Michelle Bachelet fue la elegida. Hoy día es muy difícil acordarse, pero el retiro de Lagos de la moneda fue impresionante. Sí. O sea, los programas de televisión, El Ciudadano Lagos y otros, fueron muy notables. Le tocaron los 30 años también, que fue... Efectivamente, le tocaron los 30 años el 11 de septiembre del 73, y muchos pensaron o pensamos que el presidente Ricardo Lagos iba a volver el 2009. Claro. Pero ahí el que tuvo más determinación fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle para enfrentar a Sebastián Piñera, quien fue el primer presidente de centro derecha desde el regreso a la democracia. Sonó el 2017 Lagos también con la candidatura de Guille, pero fue un sonido torpe. Esa fue autoabortado, o sea, fue defenestrado, como dijimos ayer. Y fue una cuestión en que la gente dice, oye, Lagos podrá salvarnos. La verdad es que no tenía sentido eso. Era exigirle más de lo que él debía darle a su sector político. Ahora, el Partido Socialista se portó muy mal también, Elizalde especialmente. Ahora, Lagos marcaba poco. Yo no tengo claro si se portó mal o lo salvó, porque lo otro habría sido quizás perdía muy humillante, muy negativo para el presidente Ricardo Lagos, que en la práctica estaba reiterado en la política activa, no así de la opinión pública política. Alejandro, vamos a la recomendación. Es interesante el punto, porque la apuesta que hace Frei el 2009 también es bien riesgosa. Y pierde, y sin embargo hoy día es un expresidente bastante valorado. Por su actuación posterior. Recomendaciones de libro, veo... Los que no están viendo en pantalla, más los libros justo están tapados, pero los que no nos están viendo con pantalla, es decir, los miles de personas que nos ven en el auto. Estos tres ya los comentamos, fueron parte del programa. Entonces, así es. Vienen 2 recomendaciones del libro. La recomendación del libro es un pack doble. El pack es Memorias, mi vida, de Ricardo Lagos. Tomo 1 y tomo 2. Tiene las virtudes de las memorias, que la escribe de primera mano una persona muy capaz, muy inteligente como es Ricardo Lagos. Tiene los defectos de las memorias, que le escribe de lo que se acuerde y de lo que quiere resaltar. Entonces esto hay que complementarlo con otras cosas, con la prensa de la época, con lo que dijeron otros, con ese extraordinario libro de Ascanio Cavallo, que es La década socialista. Pero yo creo que si uno quiere conocer a Lagos como él presenta la historia de su vida, creo que estos libros son absolutamente imprescindibles. Mi vida, 1 y 2, Memorias de Ricardo Lagos. La primera, de la infancia a la lucha contra la dictadura. El segundo es Gobernar la democracia. Esta recomendación, una persona que debe tener escrito 10, 12, 15 libros como Ricardo Lagos, que tiene un sector ahí relevante en mi biblioteca, que ya se ha ido armando. De a poco. Alejandro San Francisco, Jorge Acosta, gracias por acompañarnos este día jueves acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Gracias a ti, Tomás. Y a Alejandro también. No, gracias a usted. Gracias a los que nos escuchan, a nuestros auditores. Muchas gracias a todos los auditores y yo lo único que vean estas cosas con perspectiva. No es necesario que les guste Ricardo Lagos ni que les disguste, sino que tratemos de apreciarlo históricamente, que es lo que hemos tratado de hacer en el programa. Yo Así solamente es. un pequeño saludo porque voy a tomar unos días Así de es, vacaciones, pero para el que día vean, para que lunes vean. 12 de febrero estaremos aquí. O sea, Yo impresionante. saludo a todos los serenenses y amigos, a todos mis compañeros de curso. Oye, sí, pues que tenga buenas vacaciones el doctor Acosta. Gracias, Alejandro. Se la merece. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. No se muevan de agricultura, pues ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 13 horas, como todos los días acá, en Nuevas Voces de Agricultura. Que estén bien. Chau, chau. Chao.